Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Chester Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿cómo orar en la gracia que Dios nos ha dado? ¿Cómo orar en esta nueva gracia que Dios nos ha dado? Quédate aquí para que sepa cómo orar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amado, no se olviden en compartir estos temas, son muy importantes para el crecimiento de cada uno de nosotros. Amén. También no podemos olvidarnos que hay un nuevo proyecto, Domingo Sin Filtro, donde estaremos profundizando en la palabra de Dios. Lo vamos a profundizar tanto, amados hermanos, que hay cosas que no se pueden predicar por la internet, hay cosas que no se pueden predicar públicamente y nosotros necesitamos crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, estén ahí preparados para nosotros sumergirnos en la palabra de nuestro Dios. Amén, amados hermanos. También quiero saludar a todos los hermanos allá en Francia, en Estados Unidos, Pensilvania, en Venezuela, aquí mismo en Brasil. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones en México, en Estados Unidos. En estos días me enviaron un mensaje de Argentina. Amado, la palabra de Dios está corriendo por todo lugar del mundo, amado, y está llegando en cada rincón de este planeta. Es necesario que la palabra de Dios llegue hasta allá. Vamos a ubicarnos en el libro de según Romanos, capítulo 8, versículo 25 en adelante. Amén. Romanos, capítulo 8, versículo 25. Vamos a leer esos dos versículos para nosotros entrar en este tema, amados hermanos, porque nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. Nosotros estamos en un nuevo ministerio, es el nuevo ministerio del Espíritu Santo, donde los hijos de Dios tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por lo que el pastor diga, no porque lo que el profeta habló, que el evangelista habló, que el maestro habló. Paró eso, amados hermanos, porque nosotros estamos en el ministerio del Espíritu y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por ende, la Biblia es la palabra de Dios y es espíritu y es vida. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme a la Biblia o acerca del Evangelio. Nosotros tenemos que caminar como el Espíritu Santo nos diga que caminemos. Una de las cosas que yo no era bienvenido en una iglesia donde yo me congregaba era porque si el pastor me decía es por la B y la Biblia decía es por la A, yo decía razón tiene la Biblia, no el pastor. Entonces, lo que yo voy a predicar aquí hoy, amados hermanos, usted también tiene su opinión. Solo que aquí yo le estoy hablando no mi opinión, sino lo que la palabra dice. Entonces queremos ver sus comentarios de dónde son, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pueden comentar que nosotros le vamos a responder. Dice así el versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, presta atención para acá. El Espíritu de Dios intercede por mí, intercede por cada uno de nosotros. ¿Por qué es que el Espíritu Santo de Dios intercede? Porque muchas veces nosotros como cristianos no sabemos orar. Muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no sabemos orar. Nos encontramos orando de una manera incorrecta, de la cual la Biblia o el Espíritu nos indica que nosotros oremos. Por ejemplo, hay muchas personas que le van a orar a Dios y dicen: Señor, yo soy una desgracia. Señor, yo no sirvo para nada. Señor, yo soy un gusano. Señor, yo soy una cucaracha. Yo nunca me voy a levantar. Porque creen que orando de esa manera Dios lo va a entender y Dios lo va a escuchar y Dios se va a agradar de su oración. Más que dice la Biblia, la mayoría de las personas oran así porque de repente ven a sus líderes orando de esa manera y dicen: wow, mi pastor es lo máximo y yo quiero orar como mi pastor ora. Entonces la Biblia no nos está mandando a que nosotros veamos al pastor y seamos ejemplo de nuestro pastor, al menos que el pastor esté haciendo lo que esté de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, si yo oro de esa manera, si yo oro diciendo que yo soy un derrotado, en el cielo no hay una respuesta, en el cielo no hay un amén.
Entiéndase, habían dos hombres orando en Jerusalén. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba así: Señor, yo diezmo todo lo que doy, yo diezmo todo lo que tengo, yo ayuno, yo oro, no soy como este. La Biblia dice que oraba consigo mismo, porque Dios no atenta esa oración. Dios no escucha esa oración. ¿Estás entendiendo? El otro oraba diferente: Señor, no soy digno de levantar mi cabeza, ni de levantar mis ojos al cielo. El publicano fue justificado. El otro no fue justificado, ni la palabra salió dentro de él. La palabra no llegó ni al techo. Entonces, atienda algo. Nosotros tenemos que orar, amados hermanos, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Mira cómo nosotros vamos a orar en esta gracia. Escúchame. Dice así, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quizás tú estás pasando por un momento difícil hoy. Quizás la situación que tú estás llevando hoy es una situación adversa, una situación difícil. Puede ser la situación que sea, pero la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, que no importa lo que estés pasando hoy en día, tú tienes que orar a Dios diciendo: yo sé que aunque esté pasando lo que estoy pasando, yo soy más que vencedor. ¿Se entiende? Yo soy vencedor, más que vencedor. ¿Se está entendiendo? Entonces, no podemos orar como derrotados. No podemos orar diciendo que nosotros no somos nada, que no podemos, que no conseguimos. Tenemos que orar conforme a la Biblia dice. Señor, pase lo que pase, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo soy más que un vencedor. Esté pasando lo que estoy pasando, yo soy más que un vencedor. Otra oración, amados hermanos, que tienen las personas que no saben orar en esta nueva dispensación de gracia. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros no podemos contradecir a Dios. Y muchas veces en nuestras oraciones, nosotros contradecimos a Dios con las oraciones que nosotros le hacemos. Entonces, en vez de agradar a Dios, nosotros estamos desagradando a Dios de la forma con que nosotros oramos. Por ejemplo, si leemos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 20, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Romanos, capítulo 10, versículo 20, dice de la siguiente manera. Escuche esto. Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios siempre estuvo extendiendo su mano. Siempre estuvo diciendo: vengan, yo estoy aquí, vengan. Pero el pueblo era contradictorio. ¿Por qué era contradictorio, amados hermanos? Porque ellos creían que todo lo que ellos hacían lo iban a hacer agradable delante de Dios. Ya ellos eran agradables a Dios, amados hermanos. Solo que era un pueblo contradictorio. La Biblia nos está enseñando a orar y nosotros contradecimos a Dios con nuestras oraciones. Nosotros contradecimos. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí: Hernán, tú eres más que un vencedor. Yo digo: yo soy un derrotado, Padre. Hernán, todo lo que esté pasando va a cooperar para tu bien. Yo dice: Señor, hasta aquí llegué. No, amado, porque eso no es aprobable delante de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene palabras buenas para nosotros. La Biblia, hay gente que se acercan a Dios, amados hermanos, y se acercan así: soberano. Mira cómo se acercan muchas personas. No es que esté criticando este tipo de personas, sino que estoy hablando conforme a lo que la Biblia nos está diciendo. Soberano Dios. Mira cómo muchas personas se acercan a Dios. Tú que estás sentado en el trono de tu gloria y tu majestad, tus manos sueltan rayos y centellas. Para ahí, Maraví. Si nosotros preguntamos a Cristo en la palabra, ¿cómo nosotros podemos orar? Cristo nos va a decir así: cuando ore, di así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tan sencillo. Pero hay veces que nosotros escuchamos muchas personas osado en su oración y creemos que esas son oraciones que a Dios le van a agradar, amados hermanos. La oración es sencilla así: Padre, porque yo soy su hijo, tú eres su hija.
todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a Él, tenemos que acercarnos en pro de hijo. Él es nuestro Padre. Y decirle, Padre. No es mejor que decirle, tú que estás sentado en el trono, tú por arriba que hay querubines y un arco iris, Señor, y 24 ancianos. No, amado, no. Otra oración que nosotros hacemos, amados hermanos, cuando estamos orando por alguien o un creyente, un hijo de Dios, que está enfermo, que está en un hospital, que está en su casa, está en su cuarto y no puede salir por causa de cualquier enfermedad. Nosotros empezamos a orarle a Dios diciendo así, escúcheme, Señor, visita a tu siervo, visita a tu hijo, Señor. Yo quiero hacer una pregunta, amados hermanos. Amado, Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Por ende, Él no nos va a visitar. Él no va a visitar a un enfermo. Ya Él está. Entonces nos encontramos orando de manera incorrecta, porque a veces no tenemos el entendimiento, a veces no tenemos la capacidad, y las personas que están al frente no nos enseñan, porque a ellos tampoco lo enseñaron. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado cuando yo hablo. Por eso es que la Biblia nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. ¿Cómo tenemos que pedir? No sabemos. Y hay gente que no sabe. ¿Por qué no saben? Porque no tienen el entendimiento. El entendimiento viene a través de la palabra, la cual puede hacernos sabios para toda buena obra. ¿Estás entendiendo? Entonces yo quiero que tú leas conmigo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 19, para tu ver. 16, capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Una pregunta que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corintios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quiero hacer otra pausa. ¿Quién fue que dijo eso? El apóstol Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque el mismo Dios habló esta palabra. Ellos serán mi templo, yo habitaré en ellos y andaré entre ellos. Entonces, cuando yo oro, yo tengo que darle gracias, Señor, gracias que tú habitas en la vida de mi hermano. Que mi hermano, por el proceso que está pasando de enfermedad, tú estás orando conforme al Espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, la palabra, estos pues son hijos de Dios. Y hoy hay mucha gente contradiciendo, es porque no lo sabían. Hoy ya lo están sabiendo. Hay mucha gente contradiciendo a Dios. Dios dice una cosa y ellos dicen otra. Visítalo, Dios. ¿Cómo yo puedo visitar a mi esposa? Que yo vivo en casa con mi esposa y con mi familia. No puedo, porque yo moro en casa. Yo moro con mi familia, yo moro con mi esposa Arely y mi familia. Yo vivo en la casa con ellos. Entonces yo no puedo visitarla porque yo vivo con ellos, entiéndase. Entonces, si Dios vive en la vida de los creyentes, en la vida de sus hijos, y son templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que Dios no lo puede visitar. Ya Dios está con ellos. Entonces nosotros, cuando no tenemos el conocimiento, nosotros no vamos a orar de la manera que Dios quiere que nosotros oremos. ¿Se entiende así? ¿Beleza? Otra cosa, a veces nosotros oramos a Dios diciendo así: Señor, yo quiero una doble porción. Yo quiero una doble porción de la que pidió Eliseo. Y nos encontramos haciendo peticiones a Dios y rogativas que Dios no está ni ahí. Porque estamos contradiciendo la palabra. Estamos chocando con la Biblia. Estamos chocando con el manual de vida que nosotros tenemos porque no hay el conocimiento. Gracias a Dios que Dios nos ha iluminado el entendimiento para que entendamos cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Primero, llámalo de Padre. Padre, estoy aquí, humillado delante de Él. Padre, estoy aquí. Gracias porque en todas las cosas sé que soy más que vencedor. Que aunque nadie ha venido para mi casa, que aunque nadie me ha ayudado, yo sé que siempre estás aquí. Yo sé que nunca me vas a dejar. Y aunque todos me dejaren, aún con todo, el Señor me recogerá, me abrazará. Siempre estará conmigo, Dios, el que prometió estar contigo hasta el fin. El que prometió estar con los discípulos hasta el fin. Aunque estaban viviendo momentos difíciles, pero siempre estaba ahí. Porque el que ama a Dios,
todas las cosas cooperan para su bien. Entonces, aquellas personas que son de Dios, que son hijos de Dios, que son creyentes, todas las cosas, sabe que Él es más que vencedor, aún por el momento que esté pasando. Amén. Entonces, escucha esto que es muy importante. Señor, dame una doble porción del Espíritu. Amado, ¿qué oración es esa? Amado, donde yo me congregaba, donde yo me estaba congregando, y yo hablaba un poco de esa palabra a respecto de los que ellos están, cómo están orando, y las personas me titulaban de loco. Las personas me titulaban de que yo era un rebelde. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque la doble porción del Espíritu, amado, nosotros no podemos pedir por eso. Porque eso tiene un significado. Que ya yo tengo un tema así, hablando de eso. Pero nosotros vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Vamos a ir allá, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, en adelante. Vamos a leer estos dos versículos, tres versículos, para que ustedes se den cuenta que nosotros no tenemos que estar pidiendo, porque no sabemos. Hoy vamos a saber cómo nosotros podemos pedirle a Dios, cómo nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que ya nos dio. Escúchame. Porque así como el cuerpo es uno, dice el versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, uno. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todo se nos dio a beber de un solo espíritu. No son de tres, no son tres, no es una doble porción, es de un. A usted que me está viendo, se le dio a beber de un solo espíritu, no de dos, no de tres. A mí se me dio a beber de un solo espíritu. Entonces, no existe tal oración de una doble porción del Espíritu Santo. Es porque nosotros a veces escuchamos a alguien orando usadamente diciendo: Señor, dame la doble porción que le diste a Eliseo. Amado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue revelado el apóstol Pablo en el tercer cielo, que es lo que tenía que dar, que es lo que tenía que predicar, que es lo que tenía que enseñar, dice que a todos quieren decir que, todos, o sea, él está diciendo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y aquí la mano no tiene una doble unción y la otra mano tiene una. Para que nadie se jacte. Usted va a ver eso ahí, amados hermanos, perdón. Porque además el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, él está diciendo aquí, uno. Solamente uno. Él es uno. El cuerpo es uno. Y ninguno de los miembros de nuestro cuerpo es uno más que el otro. No. Todos cooperan por la misma mentalidad. Todos llevan un solo sitio. Entonces, ubíquese, por favor, en la oración como a Dios le agrada. Dios mío, gracias porque tú me ungiste con tu Espíritu Santo. Señor, a mí nadie me echó aceite, pero yo soy ungido por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo así cuando entró en la sinagoga: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por lo cual el Señor me ungió y me envió a predicar buenas nuevas. Entonces la unción viene a través del Espíritu, un solo Espíritu. Entonces a veces nos encontramos dando gritos. A mí me enseñaron que cuando orase a Dios tenía que hacerlo de una manera fuerte, gritado: amado Dios, tú que estás en los cielos. A mí me enseñaron eso, amados hermanos, y se me obligaba a orar de esa manera. Si yo no oraba de esa manera, quien oraba más fuerte que yo, ¿qué acontece? Aquel es mejor que tú. Y es así que se vive hoy en día en las congregaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Escuche, Job capítulo 35. Job capítulo de número 35, versículo 13. Vamos a leer eso, amados hermanos, para que nosotros entendamos. No es aquí que grita más fuerte. Mentira de los hombres. No sé de dónde viene esa doctrina satánica y diabólica. No sé de dónde viene, pero no viene de parte de Dios, amados hermanos. Mira cómo dice aquí Job capítulo 35, versículo 13. Ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuando menos cuando dices que no haces caso de él.
la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni quiere con vigor, con rigor. El 16 dice así: por eso, Job, abre su boca vanamente y multiplica las palabras de su sabiduría. Entiéndase aquí algo. Son gritos vacíos. Claman a él y no oirá por la soberbia de los malos. Versículo 12. Clama a él y no oirá por la soberbia. Por más que grite, Dios no atiende ese clamor. Es por eso que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Mas hoy el Espíritu me ha dado esta palabra. Dios me ha dado esta palabra para compartirla con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Nosotros no estamos llamados a ser guiados por los pastores. Nosotros no estamos guiados, no estamos llamados a ser guiados por apóstoles o por maestros o por profetas. Estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos guía, entonces naní nanay, no se evita que usted no va. Porque la Biblia es clara. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pues son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. La pregunta que yo te hago: ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Si eres guiado por el Espíritu Santo, queremos aquí tu comentario. Si no eres guiado por el Espíritu Santo y eres guiado por tu pastor, también queremos aquí tu comentario. Queremos interactuar contigo, queremos orar contigo y queremos presentar cada petición delante de ese Dios maravilloso y verá la gloria de Dios aconteciendo en tu vida. ¿Lo crees? Si lo crees, nunca te olvides que Shalom es paz. Chao.